lo abrirá. Buenas noches, mi nombre es María de Lourdes Juárez González y soy estudiante de prepa en línea CEP. Estoy cursando el módulo 8, Ser Social y Sociedad, Proyecto Integrador Investigación de los Derechos Humanos. Asesora virtual a cargo es María Alejandra Hernández Maldonado. Tutora Perla Madrigal Montoya. Módulo 8, Ser Social y Sociedad, Proyecto Integrador Investigación de los Derechos Humanos. Anteproyecto, los problemas sociales a los que se tienen que enfrentar las comunidades indígenas. Estudiante María de Lourdes Juárez González. Matrícula E2024M03214. Introducción, investigación de los derechos humanos y diversidad cultural en las comunidades indígenas en la Alcaldía Tlalpan. Anteproyecto, actividad integradora enriquecida con la retroalimentación de mi asesora virtual, María Alejandra Hernández Maldonado. En este momento estoy cursando el módulo 8. Introducción de mi anteproyecto, los derechos humanos en los grupos indígenas de la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. Los derechos humanos crean un entorno favorecedor de la diversidad cultural y el disfrute de los derechos culturales, en el que todas las personas, incluidas las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, así como los pueblos indígenas, pueden expresarse, crear y divulgar sus obras en la lengua de su elección y especialmente en su lengua materna. Los derechos humanos son derechos que todos tenemos. Tal es el caso de los indígenas de la región de Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, entre otras entidades federativas. Para promover la diversidad cultural, como ciudadanos tenemos que tener conciencia que las violaciones a los derechos humanos y a la diversidad cultural es una problemática en la que todos como comunidad estamos involucrados y muchos más están siendo afectados, principalmente las comunidades indígenas, ya que son discriminados por el simple hecho de hablar diferente, vestir diferente y por regirse por usos y costumbres diferentes. Para promover la diversidad cultural como ciudadanos, primero es saber el concepto e incluirlo en casa y en las escuelas, con lo cual se fomentará la paz y el respeto a la diversidad cultural, porque la diversidad cultural es parte de nuestro presente, pasado y futuro, y el trabajar en este tema por medio de actividades recreativas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos y la diversidad cultural están vinculados entre sí, por lo que el pleno respeto a los derechos humanos crea un entorno que favorece y garantiza la diversidad cultural, ya que los derechos humanos sirven de puente entre todas las culturas sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad, y el nombre de mi comunidad es Tlalpan. Y el objeto de estudio es para dar a conocer a todas las personas mayores de edad que a través de la información los derechos humanos han impulsado a la multiculturalidad en nuestras comunidades, de manera que puedan identificar, conocer, reconocer y respetar los derechos humanos de los demás, así como aprender a valorar las aportaciones que cada una de las culturas de estos distintos pueblos y grupos aporta a nuestro entorno social. Es tanta la importancia de la multiculturalidad que actualmente se ha convertido en un patrimonio intangible y tangible para nuestro país y la humanidad, y además de la importancia de que todas las comunidades sepan que existen dependencias que están para defender sus derechos humanos y la diversidad cultural. Planteamiento del problema. En mi comunidad, que es la Alcaldía Tlalpan, existen varias familias con más de 5 integrantes cada una y que vienen de diferentes estados de la República Mexicana. Hablan su lengua materna, su español es muy escaso y se encuentran en una situación muy vulnerable, ya que el problema al que se tienen que enfrentar, entre otros, es a las escasas políticas de inclusión, por lo que nuestra sociedad debe de hacer promoción a una libre inclusión y participación. Los derechos humanos que son necesarios fortalecer son derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y derecho a la libertad de expresión, entre otros.
Objetivos y preguntas de investigación. Mis objetivos principalmente de esta investigación científica en los derechos humanos y la diversidad cultural radica en conocer por qué o cuál es el motivo de que se violenten los derechos humanos, específicamente de las comunidades indígenas. Las encuestas las realicé por medio de la red social WhatsApp y en algunos casos entrevisté personalmente a las personas. La decisión que me llevó a realizar la encuesta personalmente es que no todos los entrevistados cuentan con redes sociales. Por lo tanto, para la realización de este anteproyecto de investigación científica, utilicé el método mixto de la investigación científica, ya que en este método se mezclan el enfoque del método de la investigación científica cuantitativa y el método de la investigación cualitativa. El método de investigación cualitativa, porque con este método, como investigador, exploré, describí, entrevisté y analicé las entrevistas para comprender el resultado de lo que buscaba. Luego, generé mis conclusiones teóricas. Con la investigación del método cuantitativo, lo utilicé para la realización de mi investigación, ya que la recolección de datos numéricos que me servirán para proponer soluciones en la toma de decisiones en los problemas existentes en las comunidades indígenas respecto a la violencia de sus derechos humanos y la diversidad cultural. Decidí realizar la investigación de mi anteproyecto con este grupo social porque son un grupo de personas muy vulnerables que con frecuencia sufren de discriminación, porque además de los derechos humanos de los pueblos indígenas generalmente se respetan poco o nada. Es por esto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos logró difundir una cultura de respeto y no discriminación de la población indígena y el uso de sus lenguas maternas a través de la discusión. Preguntas de investigación. Mi comunidad, que es en Tlalpan, el tema son los derechos humanos y la diversidad cultural. Y mis preguntas son las siguientes. ¿En estos tiempos actuales has sufrido algún tipo de discriminación? ¿Qué tipo de violencia te ha tocado sufrir? ¿De qué manera los derechos humanos actúan en defensa de la diversidad cultural? ¿Sabes a qué dependencia recurrir en caso de que se violenten tus derechos humanos? Agrego una diapositiva con algunas imágenes y capturas de pantalla de la manera en cómo realicé mis entrevistas en la alcaldía de Tlalpan, realizando las 4 preguntas de mi anteproyecto, física y virtualmente. En mis redes sociales, en este caso la app que utilicé fue WhatsApp. Algunas de las respuestas de las encuestas las plasmé en la infografía presentada en la actividad integradora 6. Imágenes captadas de la encuesta en persona y en redes sociales de WhatsApp de mi investigación científica. Las entrevistas que realicé para mi investigación científica respecto a los derechos humanos y la diversidad cultural, los involucrados pertenecen a la alcaldía, ya que es el lugar en el cual radico y es mi comunidad a la que pertenezco. Por lo tanto, estoy enterada de algunos de los problemas que aquejan a las comunidades de personas que han sido desplazadas por la violencia generada en sus lugares de origen. No todos los entrevistados son indígenas, pero sí la mayoría de los entrevistados han sido víctimas de violencia en sus derechos humanos. En algunos casos se encuentran indígenas que les avergüenza el tener la cualidad de saber hablar en su lengua materna, y este es un motivo de que se afecte de alguna manera la diversidad cultural de las futuras generaciones. Violencia de los derechos humanos y la diversidad cultural en la alcaldía Tlalpan. Hoy en día la violencia se encuentra presente en diferentes ámbitos. Por ello y para tener una mayor certeza sobre el tema, se procedió a entrevistar a 30 personas, específicamente de la alcaldía Tlalpan, con el fin de obtener datos que nos permitan analizar la información en torno a los siguientes cuestionamientos. Nota: no todos los entrevistados contestaron. ¿Has sufrido discriminación recientemente? ¿Qué tipo de violencia has sufrido?
¿De qué manera los derechos humanos actúan en defensa de la diversidad cultural? ¿Sabes a qué dependencia recurrir en caso de que se violenten tus derechos? A continuación se presentan gráficamente las respuestas a las preguntas realizadas. ¿Ha sufrido discriminación recientemente? El 15% contestó que no, pero el 85% respondió afirmativamente. ¿De qué manera los derechos humanos actúan en defensa de la diversidad cultural? ¿Ha sufrido discriminación recientemente? El 15% contestó que no y el 85% contestó que sí. ¿Sabes a qué dependencia recurrir en caso de que tus derechos humanos sean violentados? El 95% contestó que no y el 5% contestó que sí. Objetivos: explicar que existen instituciones o centros comunitarios que sirven para ayudar a las comunidades indígenas, demostrar que sus derechos humanos son iguales a los de cualquier otra persona, dar a conocer los lugares a los que pueden acudir cuando crean que sus derechos humanos sean violentados y en los cuales se sientan discriminados, presentar opciones de manera que estas comunidades puedan identificar las instituciones a las que puedan acudir en caso de sufrir discriminación o cualquier otro tipo de violación a sus derechos humanos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, es un organismo del Estado mexicano que tiene como fin eliminar la discriminación en todo el país a través de la promoción de políticas y medidas para contribuir al desarrollo cultural y social, y con ello avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. Y esta se fundó el 11 de junio de 2003. Existen también Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, UNICEF, PNUD y otras. Justificación. El principal objetivo por el que realicé este trabajo de investigación es que es una tarea de prepa en línea CEP, pero la razón más importante por la cual me sentí muy atraída es que me fui enterando acerca de las violaciones a los derechos humanos de personas de comunidades indígenas y las afectaciones que están sufriendo en su diversidad cultural, ya que a pesar de todos los adelantos positivos logrados en el establecimiento de derechos humanos a nivel internacional, los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones. Las poblaciones que participaron en mi investigación fueron 30 y pertenecen a la alcaldía Tlalpan. No todos contestaron la encuesta que les realicé físicamente y por medio de mis redes sociales en WhatsApp acerca del problema y de la violación a los derechos humanos y la diversidad cultural. Las entrevistas que realicé para mi investigación respecto a los derechos humanos y la diversidad cultural se desarrollaron en la alcaldía Tlalpan, ya que es el lugar en el cual radico y es mi comunidad a la que pertenezco. Por lo tanto, estoy enterada de algunos de los problemas que aquejan a las comunidades de personas que han sido desplazadas por la violencia generada en sus lugares de origen. No todos los entrevistados son indígenas, pero sí la mayoría de los entrevistados han sido víctimas de violencia en sus derechos humanos, en algunos casos más que en otros. Delimitación espacial. El área de objeto de mi investigación será mi comunidad que se encuentra en la alcaldía de Tlalpan. Aquí les muestro un pequeño mapa de la delegación. Metodología. En mi investigación empleé uno y otro método, o sea, el método mixto, ya que utilicé ambos métodos científicos de la investigación. Mediante el método cuantitativo podré saber qué tan grande es la problemática cuantificando los sectores sociales más violentados en sus derechos humanos. Y con el método cualitativo podré observar y recopilar datos no numéricos. Con este método tendré la oportunidad de realizar entrevistas, encuestas con grupos de discusión y realizar mis propias conclusiones. Reflexión sobre mi experiencia al realizar mi investigación en las ciencias sociales. Mi experiencia en la investigación de las ciencias sociales fue muy interesante, ya que mi tema fue la situación de discriminación de los indígenas de la comunidad de la alcaldía Tlalpan, que es mi comunidad y en la cual yo misma ignoraba a qué grado se está viendo afectada la cultura de este sector, ya que de muchas maneras se han visto afectados, ya sea por la ignorancia de algunos o por la prepotencia de muchos, pero a lo largo de este módulo me di cuenta de todas las violaciones a las que han sido expuestos. En marco teórico,
Presento la ficha de trabajo sobre mi investigación.